junio y además hoy es el Día Internacional del Trabajo. Y para hablar justamente sobre la situación laboral en nuestro país, tenemos el gusto también de dialogar con el doctor Jorge Toyama, un destacado abogado laboralista. Doctor Toyama, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Feliz Día del Trabajo. Buenas tardes. Feliz Día del Trabajo también para ustedes, Carlos y Ivana, trabajando días, como muchos. Así es, como muchos, efectivamente. Bueno, doctor, quería pedirle un análisis acerca de la situación laboral en nuestro país en estos momentos, en un país donde prima la informalidad a nivel laboral, el desempleo también, pero ¿qué estrategias se pueden aplicar para generar más puestos de trabajo en nuestro país? Bueno, es un viejo problema, ¿no? Es un compañero histórico del Perú, el trabajo informal, mal pagado, ¿no? Y en un mundo globalizado, los desafíos son mayores, ¿no? Ahora los peruanos no competimos con entre peruanos, competimos con el mundo. Hoy día, por ejemplo, hay estos conceptos nuevos que se hablan de trabajadores nómades o nómades digitales o turistas laborales, que son trabajadores globales que buscan países donde hay brechas, donde pueden aprovechar sus conocimientos, donde pueden ganar más sin moverse de su sitio. Trabajadores muy interesantes. Entonces hoy día hay empresas peruanas que tienen en sus planillas trabajadores de teletrabajo internacional que nunca van a venir al Perú, excluyendo a trabajadores peruanos, ¿no? Entonces ahí tienes un reto mayor todavía. Hay varios factores, buenas tardes, que preocupan, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va revisando las cifras, por lo menos de este 2024, 4 de cada 10 trabajadores ganan menos del sueldo mínimo. Y si miramos un poco las regiones, los problemas parecen acentuarse hacia el sur del país. ¿Por qué? ¿Por condiciones? ¿Por historia? Es decir, ¿qué tipo de factores también han intervenido para que en este caso Huancavelica, Puno, Cajamarca sean de las regiones donde el desempleo o el empleo poco pagado o mal pagado esté yendo hacia arriba? Es un buen diagnóstico, ¿no? Las regiones donde hay más trabajo rural, las regiones donde hay menos inversión privada potente, son aquellas donde prácticamente el único empleador decente es el Estado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, son regiones donde hay mucha mano de obra, digamos, rural, no hay mucha tecnología, la revolución digital, digamos, se queda en el Internet, hay poca transformación de mano de obra y mucho se basa en comercio y servicios, ¿no? Entonces aquí, yendo a las soluciones o a las alternativas, ¿no? En verdad se requiere una reforma radical a 3 niveles, ¿no? Uno es cultural. El trabajador peruano es informal, prefiere que gana tan poco que prefiere que le paguen a la mano, ¿no? La cultura del así nomás. Hoy te pago 3.000 soles, pero con descuento son 2.400, 2.500. No, así, no, mejor a la mano. Hay mucha cultura de la informalidad, no nos preocupamos mucho en la protección social, en si mañana nos pasa algo, de qué va a vivir nuestros hijos, no, qué pasa si tengo un accidente, no tengo un seguro de invalidez. Un primer problema es cultural, ¿no? A veces uno puede estar en planillas, pero no quiere, ya sea por necesidad económica o ya sea porque prefiere, digamos, gastarse el dinero hoy día antes que ahorrarlo un poquito, ¿no? Doctor Toyama. Un primer problema es cultural. Entiendo. Sí, Carlos. A ver, en el marco de la situación laboral que hay en nuestro país y sobre todo para favorecer a la gente, yo quería pedirle a usted una opinión en torno a esta posibilidad que se podría concretar mañana en el Congreso de la República de que la gente disponga del 100% de la CTS durante este año 2024. La CTS es, diríamos, un fondo, ¿no?, que cada trabajador tiene y que puede acceder en caso pierda el trabajo, ¿cierto? Le sirve como una especie de colchón hasta que pueda encontrar otro trabajo. Pero claro, ese es en el marco de los trabajadores formales. ¿Pero cree usted que es una buena medida aprobar que se retire el 100% de la CTS para favorecer justamente a los trabajadores y a la población en general? Solo 10% de los trabajadores peruanos tiene CTS. Hay 18 millones y medio de peruanos en la PEA, peruanos que trabajamos o que si no tenemos trabajo buscamos chamba. De esos 18 millones, poco más de 1.600.000
a 1.800.000 tiene CTS, el resto no tiene, ya sea porque es informal, ya sea porque trabaja en el Estado y el Estado no tiene CTS como regla, ya sea que porque está en honorario Gamba, ya sea porque es independiente, o ya sea porque es part-time que no tiene CTS. La CTS es un privilegio, ¿no? Y es un seguro de desempleo, o bueno, era un seguro de desempleo. Ha habido más de 23 cambios de CTS en los últimos 20 años, y hoy día prácticamente está cantado que el Congreso una vez más va a aprobar el retiro de CTS, inclusive para aquellos que no lo necesitan. Ahora, pero ¿no? Con lo que nos responde también, regreso un poco a la frase que dijo hace instantes, que muchos podrían ser formales, pero que no quieren pasar, ¿no? Y aquí, nuevamente, el problema del chip y de la cultura de recibir quizá el dinero en efectivo, y que esto se sienta para algún grupo de ciudadanos como que sería una solución, la más rápida, la más efectiva para poder subsanar aquellos gastos que tiene de manera diaria y en su familia. Pero ¿cómo se cambia entonces eso? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué deben hacer las autoridades para cambiar este espacio que hay de no entender cuáles son los beneficios o no querer formalizarse? De pronto, usted es muy joven, pero hace tiempo no se usaba cinturón de seguridad. Casi nadie usaba cinturón de seguridad. Hubo una campaña ¿no? muy fuerte, sí, la recuerdo. Sensibilización. Yo me acuerdo que había carros chocados diciendo, este chofer se murió por no cinturón de seguridad. Y cambiamos. Y hoy día yo les pregunto, ¿alguien se subiría a un auto sin cinturón de seguridad? No. ¿No? Porque encima le cae una multa también. Además, ¿no? ¿Y por qué hemos cambiado? Antes no, yo me acuerdo, era el valiente, acusaba a que se ponía cinturón de seguridad. Hoy día nadie se sube a un auto sin cinturón de seguridad. Hemos cambiado, nos han sensibilizado. Hubo una campaña muy fuerte, como dice Joana. Eso tenemos que educar. El chico de quinto grado de secundaria del colegio, a él le tenemos que empezar, desde ahí empieza. Porque ese chico, cuando sale del colegio, o va a ser empleador, jefe, o va a ser trabajador independiente, pero tiene que tener, aunque sea 5 o 10% de sus ingresos para su futuro, para su seguro. Tú retiras la CTS, ¿en qué lo usas? Si lo usas para pagar un préstamo, enhorabuena, pero si lo usas para un viaje, si lo usas para, inclusive fíjate, yo tengo un amigo que saca la CTS para depositarla a plazo fijo, cuando la CTS da más ventaja, más intereses. Doctor, pero entonces en este caso, volviendo al tema de la CTS, ¿sería un error que el Congreso lo apruebe o no sería desnaturalizar la esencia de este concepto que es una especie de seguro de desempleo? Yo creo que por lo menos una medida intermedia podría ser que parte de la CTS, que por lo menos tenga 2 sueldos de CTS, ¿no? En el banco, ¿no? Pero hoy día dice la ley que tiene que tener 4 sueldos de CTS en el banco para retirar el exceso. Sí. ¿Cuánto dura en promedio el desempleo peruano? 3 meses. En promedio un peruano se demora 3 meses en encontrar chamba desde que no pierde. Entonces esa puede ser una variable, 3 meses o 2 para transar, ¿no? Claro. Pero que el gobierno apruebe, el Congreso apruebe y el gobierno también, ¿no es cierto? Por un tema más popular. Y claro, más vale pájaro en mano que ciento volando, dice el refrán. Igual acá también la CTS, no más vale CTS en mano en el banco, pero bien invertida, bien usada, ¿no? O por último usa la CTS para un seguro. Pero el problema es que yo no sé qué porcentaje, pero conozco personas que lo usan para divertirse, o ese ejemplo lamentable que te comento de un amigo, ¿no? Es una medida populista para usted. En mi opinión, no es una medida técnica, no es una medida que se condice con la realidad del país, y es más, fíjate, el desempleo pre-pandemia era 400 a 500 mil trabajadores. ¿Sabes cuánto está el desempleo hoy día? 850.000 trabajadores. Wow. El desempleo peruano ha aumentado, hoy día hay más gente sin chamba. ¿Cuál es el sustento técnico para retirar el CTS? Bueno, que la gente tenga más dinero para la economía. Seguimos pensando en el cortoplacista, sacando la CTS, sacando la FP y no en el futuro. ¿Quién nos va a mantener cuando seamos viejitos? Muy bien. Bueno, es un tema de cultura también, finalmente, y de apoyo de las autoridades para hacer entender a los ciudadanos qué significaría esto después, a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Toyama, Encantado, abogado laboralista, por estar con nosotros en esta segunda edición de La Rotativa del Aire. Nos vamos de inmediato, actualizamos nuestros titulares y retornamos con más información.